Bueno, vamos a hablar de un tema que tuvo su día la semana pasada, el 29 de octubre, el viernes, que lo que de alguna manera, cada vez que se conmemora una jornada especial relacionada con alguna enfermedad, lo que pretende es que se tome conciencia sobre ese tema, que se ponga sobre la mesa y sobre todo que se hable y mucho. El viernes fue el Día Mundial de la Psoriasis. Era una jornada en la cual obviamente la idea era hablar del tema. Por eso nosotros decidimos trasladarlo ya esta semana para seguir hablando de esto porque nos parece interesante poder hacerlo. Así es que vamos a hablar con Rocío Muñiz, médica dermatóloga del Hospital Central, a quien tenemos en línea. Rocío, buen día. Fernando Costabile y Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Un placer. Muy bien. Bueno, un placer. Contanos un poquito de qué se trata esta enfermedad y sobre todo a cuánta gente afecta en Argentina y si hay datos también, ya sea de Argentina o del mundo. Bien. Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica. Decimos que es crónica porque no tiene, digamos, una curación, sino un mantenimiento, ¿sí? El tratamiento. Y decimos que es sistémica porque no solamente afecta a la piel, sino que también involucra, digamos, otros aspectos de nuestro organismo, como por ejemplo, principalmente las articulaciones, y también, digamos, está relacionada a un aspecto o a un estado, digamos, inflamatorio de nuestro organismo, que tiene que ver con otras comorbilidades como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial y demás. Es una enfermedad además de una naturaleza inmunológica que le decimos, y está también relacionada con factores hereditarios, ¿sí? Afecta a todas las edades, no hay, si bien hay algún rango etario según el tipo de psoriasis, específicamente para cada edad, puede afectar a personas de cualquier edad, y al mismo tiempo, respecto a lo que me preguntabas, cuánto porcentaje de la población afecta y demás, se estima que en el mundo afecta del 0,5 al 3%, ¿sí? De la población mundial, y específicamente en Argentina se estima un 2 al 3% de la población. Estamos hablando de una patología bastante frecuente que solemos ver, digamos, de forma cotidiana, específicamente en nuestra especialidad, ¿no? Sí. Uno piensa por ahí, si hay alguno, me imagino que la pregunta que hacen los pacientes cuando empiezan a tener o empiezan a pensar en la posibilidad a partir de ciertas situaciones que se dan en su cuerpo es ¿qué es lo que desata eso? ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo provoca? Si bien no hay una causa específica, digamos, que podemos identificar como para prevenirla, porque como les decía, está relacionada con factores, digamos, propios de cada individuo, digamos, factores genéticos y demás, sí podemos identificar algo que nosotros le decimos factores desencadenantes o que actúan como con un efecto gatillo. ¿Qué quiere decir? Algo que a un paciente que ya tiene la predisposición o este factor hereditario, digamos, ya consigo mismo, hay algunos factores externos que pueden hacer que muchos usan el término despierte, nosotros decimos desencadene la presentación de esta patología, como puede ser el estrés, alguna baja de defensa, algún tipo de medicación, algún tipo de trauma local en la piel, la radiación ultravioleta, ¿sí? Para algunos casos. Son todos también factores que no solamente pueden desencadenarla, sino también que pueden, digamos, empeorar su presentación en un paciente que quizás ya tiene el diagnóstico. ¿Algún tipo de lesión ya en la piel puede llegar a representar algún brote, por así decirlo, o digo, afección en la piel externa, un tatuaje o alguna cuestión que se haya manifestado después de un accidente? Sí, algo que no les comentaba es que justamente relacionado a esto que me preguntás, se presenta como, nosotros le decimos placa, eritemato escamosa. ¿Qué quiere decir eso? Es como si fuera una mancha, solamente que se palpa, que es roja y que tiene una escama, una descamación blanquecina, así como si fuera algo que los pacientes por ahí le dicen como una costra, pero como es una escama blanca, que es una lesión típica, que bueno, el especialista, si bien hay variantes y demás, el especialista en piel puede identificar de forma clínica. Y esto que me preguntas es importante. ¿Por qué? Porque este estímulo, este trauma local en la piel, como hacer un tatuaje, un piercing o incluso algún tratamiento quirúrgico, alguna cicatriz de cirugía, puede reproducir esta lesión. Es un fenómeno también típico de la enfermedad, el reproducir este tipo de lesión localmente en el sitio donde se produce el trauma, que puede ser, por ejemplo, un tatuaje.
¿sí? Entonces, en pacientes que, por ejemplo, tienen estos antecedentes, siempre les comentamos que eso puede suceder como para tomar ciertas medidas o evitar ciertos traumas y demás, ¿sí? Rocío, uno entiende que a partir de que se diagnostican ciertas enfermedades, el camino más fácil es el de amigarnos con eso, porque también se da una cuestión de nos cuesta asumirlo, nos cuesta convivir con eso. ¿Cómo se hace en este caso? Siempre el acompañamiento del profesional, en este caso del dermatólogo o la dermatóloga, pero también se necesita otro tipo de acompañamiento. Y es muy importante esto que me preguntás también, porque al ser una patología, una enfermedad crónica, que el paciente, por supuesto, debe comprender y debe buscar ayuda constantemente, esto tiene distintos tipos de afectaciones. Puede ser muy pequeña, pero hay pacientes que sufren una afectación, digamos, mucho mayor, que compromete la calidad de vida, compromete, o tiene ciertas limitaciones en cuanto a la ropa que utilizan, las actividades que realizan, la picazón que presentan, porque esas lesiones pican un montón. Entonces es muy importante el trabajo o el seguimiento, el acompañamiento, que nosotros le decimos multidisciplinario, ¿sí? Tiene que ver con que el paciente comprenda, el paciente se adhiera al tratamiento, pero también que nosotros podamos distinguir como profesionales qué paciente por ahí necesita un acompañamiento, por ejemplo, una terapia de acompañamiento psicológico. Y demás, para poder afrontar digamos todo lo que implica convivir con estas lesiones, ¿sí? Pero algo que nos importa mucho decirles que no quedarse con eso de que bueno, tengo estas lesiones y las tendré para siempre, sino entender que hay tratamiento para esto y que podemos lograr que un paciente que tiene incluso muchas lesiones, incluso una afectación muy marcada de la enfermedad, podemos lograr la remisión, podemos mantenerla y podemos buscar que el paciente pueda estar en su estado lo mejor posible. Entonces, eso está muy bueno. Hay pacientes que vienen y por ahí ya, se quedan mal con un diagnóstico y no realizan un tratamiento, pero para esos pacientes les decimos que consulten, que busquen, que podemos dar tratamiento a esto para buscar y mejorar su calidad de vida. Bien, y ahora metiéndonos en ese tema, en el tema del tratamiento, hay mucha gente que ha probado de todo, que se pone en las lesiones aloe vera, que ha probado inclusive hasta crema de cannabis, que es algo nuevo ahora que está tan en boga el tema del aceite de cannabis, las cremas de cannabis que son como, no sé si decir medicinas alternativas o terapéuticas. ¿Cuál sería tal vez el tratamiento apropiado para atacar el tema de la psoriasis? Bien. Esto que me preguntabas también está muy bueno para comunicarlo, porque depende mucho del tipo de presentación que tiene. Esto que decíamos al principio, si el paciente tiene pocas lesiones, si se localizan, por ejemplo, solo en codos y en rodillas, o si tiene una presentación como muy extendida. De este punto va a depender si voy a utilizar tratamientos tópicos, que les decimos, que son con ungüentos, con cremas, que principalmente son cremas que tienen corticoides, ¿sí? Son cremas que básicamente producen un efecto antiinflamatorio. Todo lo que es por ahí un poco más de esto que me preguntabas, las medicinas alternativas o aloe vera u otras terapias como caseras, no las recomendamos porque muchas veces tienen un efecto contraproducente. Entonces, pero está bueno también saberlo y considerarlo. Hay algunas cosas que pueden, digamos, ayudarnos para producir alivio, pero quizás no mejoría de la lesión. Entonces, bueno, entre los más importantes están este tipo de cremas. Y después hay afectaciones ya más extensas, ¿sí? Más importantes, que bueno, nos quedamos por ahí, por decirlo de alguna forma, cortos con un tratamiento en crema, digamos, puede ser insuficiente. Entonces, en esos casos se realiza un tratamiento sistémico, es decir, con pastillas o con algún tipo, otro tipo de tratamiento ahora que se llaman medicación biológica con inyección. Mucho más amplio. Son, mucho más amplios, son como escalones más arriba para casos más graves. Pero bueno, es importante esto, entender que según el tipo de afectación y el porcentaje y la limitación en la calidad de vida que le produce al paciente, es el tratamiento que vamos a escoger. ¿Son caros los tratamientos? Y la verdad es que si bien comprar, por ejemplo, una crema, en el caso de un paciente con tratamiento tópico, que elijamos porque tiene, por ejemplo, lesiones limitadas. Sí. El tema de esto es que quizás una crema no es cara,
pero como es crónico, hay pacientes que, por supuesto, necesitan un consumo fijo de cremas, entonces eso sí representa un gasto, digamos, y un impacto importante en el bolsillo del paciente, digamos. Claro. La verdad que se vuelve muy cansador, más allá también de todo lo que implica, y mucho más sumándole también el costo que puede representar para el paciente. Pero sí, no son en esos casos no son medicaciones caras, pero el hecho de ser crónico se vuelve un presupuesto. Y sin duda. Pacientes que no tienen hora social y demás, claro. La verdad que sí es complicado. Rocío, muchísimas gracias por la comunicación, muy interesante hablar de este tema. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, también para que conozcan que yo trabajo en el Hospital Central y que hay un consultorio especial para pacientes con psoriasis que lo realizamos por derivación, así que cualquier paciente que esté sin tratamiento, sin seguimiento, aprovechamos la oportunidad para poder invitarlos a consultar y a controlar su patología. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Muy amable, hasta gracias. la próxima. Gracias a ustedes. Chau. Rocío Muñiz, médica dermatóloga del Hospital Central, hablando con nosotros aquí en Radio News.